Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia de Amigos TIC, el podcast de transformación digital, emprendimiento y tecnología de Caracol Podcast. Y saludo rápidamente a nuestros amigos TIC en diferentes partes de Colombia y del mundo. Don Jorge Restrepo, bienvenido. Hola, Mauricio, ¿qué ¿Dónde tal? anda? En Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda el colegio del siglo XXI del siglo XXI para el siglo XXI, Atelier. Muy bien, don Jorge, PhD, bienvenido. Gracias. ¿Cómo va Hipercubos? Vamos muy bien. El año pasado y este han sido años muy positivos, definitivamente reactivación con toda. Muy bien. Y saludo desde Bogotá, Colombia, a nuestra rectora, Emilia Falcao Restrepo, bienvenida. Hola, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Como siempre, aquí felices en nuestra hora deliciosa en este podcast que tanto disfrutamos. ¿Cómo va el CESA, rectora Emilia? Muy bien, muy contentos, con full presencialidad, los estudiantes felices y de verdad en un proceso de transformación muy importante. Muy bien, bienvenida. Y saludamos desde, como dice nuestro profesor Víctor en sus presentaciones, desde uno de sus latifundios, a Santiago Pinzón Galán, más conocido como Satiago, por haber tenido a Sati Anadela de telonero de sus conferencias. Don Santiago, buenos días. ¿Dónde se encuentra usted? Buonasera, buongiorno, buonanotte. No, aquí, como siempre, reportándome desde la Metropolita Chapinero. Muy bien. Increíble, pero hoy que no está Víctor, no, se perdió de esto. Santiago fue el segundo en llegar hoy. Les ganó en puntualidad a Jorge y a Emilia y eso es resaltable. Yo creo que Mauricio debería ser candidato a alguna corporación porque es experto en fake news. Don Santiago, le doy el privilegio de que presente a nuestro invitado de hoy. No, jole. Ah, bueno, sí. Entonces, Jorge, preséntelo. Usted que lo iba a hacer Bueno, el viaje a Caracol Radio, a los estudios, preséntelo usted. bueno, muchas gracias. Y una presentación muy cortica. Estamos con Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente digital de Ecopetrol. ¿Cuál es tu cargo ahora, Ernesto? Hola, buenos días a todos. Todavía digital, pero ya en proceso de cambio, de Sí, evolución. porque de eso iremos a hablar. Esa vicepresidencia cada vez va cogiendo más temas, más responsabilidades, más retos. Ernesto, tuve que correr a abrir una puerta y... Está viejito, güey. No, es que es lejos, es lejos. O sea, mejor dicho, Usain Bolt, una vaina así. Pero, Ernesto, este capítulo es muy significativo porque el último capítulo que grabamos con vos, este es el segundo, pocos invitados han estado con nosotros 2 veces. Fue el último capítulo que grabamos en los estudios de Caracol en presencialidad. Luego de eso fue un viernes y creo que ese fin de semana o la siguiente semana fuimos a confinamiento. Entonces fueron 2 años que definitivamente ya uno siente que pasaron rápido, pero definitivamente generaron muchos retos, muchos cambios, nos hizo trabajar de una forma diferente. Entonces arranquemos contándonos qué pasó en estos 2 años y cómo es lo que sigue a nivel laboral, a nivel de retos empresariales, cómo asumió esa transformación Ecopetrol. Bueno, acá el mejor estilo de Mauricio Jaramillo, hice como 5 preguntas a la vez. Bueno, En una. estuve casi como Santiago en los... casi, pero no, tampoco. Bueno, Jole, de nuevo muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, gracias por ese honor de ser de los pocos que repiten en este podcast tan bueno. Pues mira, han sido 2 años rarísimos para mi gusto. Duramos, no sé, año y medio tratando de acomodarnos a vivir de una manera diferente, sin práctica, sin anuncio, de la noche a la mañana. Un cambio demasiado fuerte, abrupto en nuestro estilo de vida como humanos, ¿no? Todos muchos sociables, de vivir en comunidad, los niños de ir al colegio, los jóvenes universidad, pues nosotros al trabajo, a almorzar con los amigos, a encierres.
y aprenda a trabajar en la virtualidad y aprenda a ser productivo de otra manera y aprenda a motivar equipos y a tener a todo el mundo con el cuchillo en la boca de otra forma. Y cuando yo creo que ya le estábamos cogiendo el tino a eso, vuelva. Pero no vuelva del todo, vuelva a medio, vuelva a híbrido. Entonces aprenda de nuevo a trabajar un poquito en la casa, un poquito en presencial. Trate de no volver a las mañas anteriores prepandemia. Crece sus propias mañas del trabajo híbrido. Entonces creo que esto es histórico. Digamos, pasamos en 2 años de 3 estilos de vida, o transitamos por 3 estilos de vida totalmente diferentes. Eso yo creo que a futuro, en algunas generaciones, va a tener unas consecuencias que no nos imaginamos siquiera. De hecho, a nosotros que ya estamos un poquito como millennial seniors, nos cambió todo. Los hábitos, la forma de relacionar. A mí, por ejemplo, viajar me está costando muchísimo, me canso demasiado, me acostumbré a estar sentado todo el día. Empacar maleta me parece hartísimo. Cosas tan sencillas como esas, ¿no? Ahora, laboralmente y en nuestros temas digitales, pues si necesitábamos un empujón, este fue empujón con catapulta, cohetes, todo. Porque el que no entendió o no se digitalizó, creo que no sobrevivió. Ya no es un tema de estar a la vanguardia, sino de sobrevivir, ¿cierto? De sobrevivir y adaptarse a una nueva forma. Y para cerrar, digo, y lo otro que creo que es sorprendente, inimaginable, es la frecuencia del reloj. Para mi gusto se aceleró, el reloj se mueve 3 veces más rápido. Un año para mí ya es un periodo de tiempo que no me cabe en la cabeza. No doy para pensar en temas de un año. Se me vuelve la vida 2, 3 meses y todo es más rápido. Y la tecnología, si antes uno decía que más o menos un año tecnológico, ahora 9 meses, yo creo que estamos en 6 o 4 o 5 meses. Todo se aceleró infinitamente. Lo que sigue siendo una oportunidad para lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente muchos aprendizajes, feliz de haber, con todo lo complejo que ha sido la pandemia para todos, para muchas personas, pues para los que ya no están con nosotros por culpa del COVID, es para mí una era de aprendizaje total. Todo lo que veníamos, los que nos dedicamos a la tecnología, estudiando, previendo, tocando la puerta, convenciendo, evangelizando, nos llegó con un on-off, ¿no? Un switch. Alguien prendió y dijo, hágase realidad la digitalización. Y nos fuimos, sin punto de retorno. De acuerdo. Emilia. Ernesto, dices algo que me encanta y es el tema de, pues, quien no se acogió tal vez no va a sobrevivir. ¿Cómo ha sido ese retorno? ¿Encuentras que realmente la gente sí se acogió? ¿Cómo ves que culturalmente las personas sí entendieron que ya no hay retorno, que el switch se prendió definitivamente y que esa última milla que personas como nosotros llevábamos tanto tiempo esperando que se terminara de recorrer ya es una realidad? ¿O crees que todavía nos falta temas por desarrollar? No, mira, yo creo que sí entendimos. Y un indicador para mí de que sí entendimos, por ejemplo, voy a hablar de Colombia como sociedad, es el crecimiento que ha tenido la economía en el último año. Es imposible frenar en seco y volver a arrancar disparados. Eso tuvo que haber habido una evolución del modelo que encontró su momento hacia finales del año y por eso el crecimiento. Para mi gusto eso significa que aprendimos a trabajar en este nuevo modelo. Las compañías, la economía no paró, las economías no paró. Te hablo del caso particular de Ecopetrol. Nunca paramos, ni en el peor momento de la pandemia dejamos de producir, dejamos de trabajar, dejamos de operar. Alcanzamos a tener más de 20,000 personas conectadas diario trabajando, nuestros empleados directos y nuestros aliados, nuestros contratistas. Jamás paramos, nunca paramos. Y creo que no es una excepción, es la regla. Nosotros como Colombia aprendimos a trabajar y a sobrevivir. Bueno, creo que eso es de lo bueno que tiene un colombiano, la resiliencia, ¿no? Nos adaptamos creo que mejor que otras culturas. Ahora nos estamos readaptando, ¿no? Porque nos estamos readaptando al híbrido.
al vuelva, pero no vuelva del todo, al vuelva, pero yo antes estaba acostumbrado a un trancón de hora y media y ahora no me lo soporto. Entonces yo prefiero ser más productivo en mi casa y no aguantarme un trancón de hora y media, ¿sí? Y aprovecho mis espacios de trabajo presencial para co-crear, para dialogar, para generar conexión, para hacer coach a mis equipos. Entonces yo creo que sí cambió y yo creo que Colombia es un ejemplo importante para el mundo de esto. Yo he tenido la fortuna de estar cerca a otras culturas, a otros países por lo que hago en Ecopetrol y lo que hemos logrado como colombianos de evolución y adaptación y resiliencia, a mi gusto es sorprendente. Ernesto, construyendo sobre eso, porque además sabemos que Ecopetrol está en evolución, están generando cosas aún más innovadoras y cosas distintas. Como siempre, la iguana sacándola de la playa, haciendo cosas totalmente que sean disruptivas. En esa evolución y conectando los dos temas de sostenibilidad y digital, ¿qué deberíamos consolidar? Porque pues, fue un aprendizaje, fue un acomodamiento, fue un tema de liderazgo, pero ¿qué deberíamos consolidar para realmente tener unos pilotes fuertes digitales? Bueno, muy buena pregunta. No había tenido la oportunidad de hacerme yo esa misma reflexión, pero creo que, mire, el mundo también cambió y entendió maneras diferentes de hacer las cosas. En los temas de sostenibilidad, ¿sabe que en Ecopetrol hablamos de sostenibilidad porque pensamos que la tecnología está en el corazón de la sostenibilidad? El tema de transición energética, cambio climático, ser un buen ciudadano del mundo, ser responsable con todos los actores de tu cadena, con las comunidades donde operas, cogió, para mi gusto, una fuerza, dejó de ser un discurso altruista, de futuro, necesitamos a ser una realidad total. Y en ese sentido, la transparencia, el acceso a la información, la diversidad en el sentido amplio, las formas de trabajo híbrido o más evolucionado, la democratización de los datos se volvió punto de no retorno. Son pilares fundamentales de esta nueva era que creo yo que estamos empezando a sobrevivir. Yo creo que no hay un joven o un empleado que entienda el mundo o donde vaya a trabajar en los próximos años pueda sentirse cómodo si no tiene una opción de, por ejemplo, de teletrabajo, si no tiene conectividad. No, se va a sentir como incómodo. O sea, yo no entiendo. O sea, ¿cómo así? Si no tiene datos para tomar decisiones, porque se acabó la reunión de la charla y nos volvimos mucho más fácticos en la forma como hacemos las cosas. El cuidado por el planeta. Creo que el COVID fue una sacudida de árbol durísima, durísima del planeta, decir, señores, o me cuidan o me enredo, o se enredan. Entonces, esas son cosas que ya van a quedar en el imaginario colectivo. Imagínense los niños, lo que tienen en la cabeza de lo que fue esta crisis o de lo que pasó en esta crisis. Pongo el ejemplo particular de mis hijos. Mis hijos en 2 años han pasado de levantarse a las 5 de la mañana para que los pase a buscar una ruta, para echarse hora y media para llegar a un colegio, a levantarse, bañarse y sentarse en la silla del escritorio para ir al colegio, de vivir en Bogotá a irse a vivir un pueblito. Yo durante la pandemia viví en un pueblito que se llama Arbeláez y después ahora regresar y vivir otra vez cerquita a su colegio, pero presencial. Por ejemplo, mi hijo mayor ya no va al colegio con computador, está en segundo de bachillerato, eso era antes impensable para el modelo educativo del colegio donde está. Entonces, imagínense lo que esos niños tienen en la cabeza y cuando estén en edad de ser profesionales, su realidad es otra. O sea, ellos no van a entender lo que a nosotros nos pasaba antes, que el día de teletrabajo era un premio, ¿sí? O una excepción. Y era rarísimo, ¿no? Rarísimo. Entonces creo que esto llegó para quedarse definitivamente.
Pues es bueno que Mauricio ayude con el micrófono, ¿no? Porque cuando uno es experto en telecomunicaciones, bueno, eso es un loop. Ernesto, por favor, excúsanos. Mauricio siempre tiene cosas. Pobre Mauricio con toda la consola, está haciendo producción, dirección. No, y además el pobre Ernesto se salvó de 500 preguntas en mute. Porque él sabe que solo lo estaba imitando a él, pero bueno, nuestra audiencia sabe que es lo importante. Ernesto, en un mundo en el que surgen voces de acabar con la exploración petrolera, el petróleo es enemigo de la humanidad, etcétera, etcétera, por política, por ideología o por activismo, pues Ecopetrol se está transformando y usted lidera esa transformación digital. Sé que hay más de 150 o más de 200 proyectos de transformación digital con tecnologías disruptivas, con blockchain, machine learning. Cuéntenos cómo va ese proceso. De todo eso no nos va a poder mencionar los 200, pero una mirada general y algo que usted diga, estoy orgulloso o esto va a ser transformador más que todo lo demás. Sencilla, Bueno, una sola pregunta. una preguntita para 2 minutos. Sí. Venga, yo te voy a partir la respuesta en dos, ¿sí? En lo que estamos haciendo y en lo que vamos a hacer. Nosotros, como hablamos hace 2 años nada más, pues estábamos comenzando un proceso de digitalización de Ecopetrol, de pensar en una operación digital o para una empresa de oil and gas que no tenía un B2C tan claro y entonces el Journey Customer como que no aplicaba mucho, cómo podría convertirse en una empresa digital. Hoy les puedo contar que cerramos lo que llamamos, si se acuerdan, en esa época la ola 1, que eran 10 proyectos muy, muy potentes. Ya esa ola la cerramos y la cerramos en pandemia. Mamá, gracias. Y hemos logrado certificar beneficios a la organización cercanos a los $130 millones en 18 meses. Ponle 2 años de ejecución. Y tuvimos una inversión de 120. O sea que en 2 años logramos recuperar la inversión y los próximos 3 años van a ser solo de recoger beneficios. Más allá de esa cifra, yo te puedo decir que en gran parte el haber comenzado temprano esa evolución de Ecopetrol nos permitió ser mucho más resilientes durante la crisis de la pandemia. Por ejemplo, el trabajo que hacen nuestros geofísicos, nuestras personas de exploración, que son las que están revisando la sísmica y tratando de encontrar nuevas oportunidades, no paró durante la pandemia. Y no paró porque logramos crear un modelo de migración del puesto de trabajo petrotécnico, que es un tema complicado que requiere capacidades de cómputo que ustedes no se imaginan. Son petas de información procesándose. Eso antes era standalone en una sala con unas redes súper robustas, particulares y unos servidores complicadísimos. Logramos prepandemia migrarlos a la nube con high performance computing. O sea, digamos, nosotros estamos usando tecnología, la anteriorcita a Quantum, lo más potente que hay en el mercado que no sea Quantum de procesamiento. Lo estamos usando. Usamos tecnología de la que usa Netflix para comprimir las películas 4K para que no pixelen en tu casa. Lo estamos usando y logramos que todo el equipo de exploración, de desarrollo de los campos en pandemia no parara. Y eso es una de las cosas que creo que son de resaltar. De hecho, somos ejemplo mundial de ese cambio, tanto así que ya lo venden como un producto. Nosotros fuimos pioneros y ya los proveedores que nos ayudaron y con mucho éxito lo están vendiendo como un producto. Entonces, creo que esas son de las cosas que nos ayudaron a ser diferentes. En pandemia logramos operar, por ejemplo, monitorear la operación de nuestros taladros o los taladros que quedaron funcionando desde las casas de los operadores. Tenemos las refinerías, ¿se acuerdan el ejemplo del carro, de la gasolina? Está totalmente funcionando, nos ha generado muchos retos, pero más allá de lo económico cambió la cultura de toma de decisiones en la refinería. Bueno, nuestro blockchain, que creo que les conté también, que tenemos un blockchain que maneja el Cardex de las moléculas que producimos en toda la cadena de valor de la organización, está productivo. Tengo entendido que solo hay 2 o 3 de ese estilo en el mundo, solo hay uno de oil and gas y eso lo tiene Ecopetrol. Entonces creo que esto es un tema para que Colombia se sienta orgulloso de activos digitales que se han creado, que son patrimonio de esta nación y que han ayudado a generar empleo sostenible en Colombia, madurando un ecosistema que hace 2 o 3 años también lo hablábamos, no necesariamente tenía el nivel de madurez y sofisticación para una transformación de estas.
Entonces, de lo que más me hace sentir orgulloso, por ejemplo, es que nos hayan reconocido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el objetivo número 8, por la generación de empleo de calidad. Nuestro programa de innovación abierta, Reto 100%, logró certificar la creación de 75 empleos de calidad sostenible. Entonces, creo que en esos momentos de crisis, lograr un impacto de esos, pues yo creo que hace la diferencia. Y hasta ahí me quedo en dónde estamos. Ahora, ¿para dónde vamos? En términos digitales, estamos ejecutando la segunda ola. Ya nos cogimos confianza, ya no estamos haciendo 10, estamos haciendo 18 proyectos. Seguimos con la hiperautomatización. Ayer veía que hemos logrado certificar más de 350,000 horas hombre de ahorro en transacciones que la reemplaza la fuerza robótica. Mucha inteligencia artificial, proyectos que empiezan a ser mucho más disruptivos, por ejemplo, que haya autonomía en algunos campos basados en inteligencia artificial, decisiones simples o muy seguras, las tome la inteligencia artificial y nos ayude a optimizar la producción. Estamos hablando de cómo elevar la disponibilidad operacional del layout, o sea, de las rutas críticas de Ecopetrol, de la infraestructura de Ecopetrol a través de inteligencia artificial, con muchos proyectos de eso. Pero más allá de lo que hacemos en digital, la compañía también ha entendido que la ciencia, como lo decía ahora, la ciencia, la tecnología y la innovación es parte fundamental de esa transformación que quiere tener Ecopetrol, a convertirse en una compañía basada solo en oil and gas, a volverse en una compañía multienergética, transitando a la transformación energética del país, sobre todo a negocios de bajas emisiones. Entonces, como hablábamos, pues, el problema, para mi gusto, y esta es mi posición muy personal, el problema de la transición energética y de pronto un poquito lo que hemos oído sobre lo complejo que es el oil and gas para los objetivos de descarbonización, uno debería pensar que el problema no es la actividad, sino el enemigo es el desperdicio, el CO2 que se emite o las emisiones que emitimos. Y por eso estamos trabajando muy, muy fuerte hacia el 2050 como compañía, ser carbono neutros en lo que se denomina alcance 1 y alcance 2. Y por lo menos una reducción del 50% de lo que se denomina alcance 3. Entonces, eso para nosotros es ser sostenible. Adicional a eso, hemos también emitido una declaración de ir hacia la agua neutralidad. Y eso significa que hacia el 2045 deberíamos estar en cero vertimientos, o sea, cero desperdicio de agua. También en temas de sostenibilidad, hemos dicho que queremos hacia el 2040 crear oportunidades de empleabilidad cercanas a las 260,000 puestos de trabajo no petroleros, no en la industria petrolera, para ayudar a las comunidades donde trabajamos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos de ese tipo de cosas y es una evolución que está teniendo la compañía. Y la compañía, por primera vez en nuestra nueva estrategia 2040, que no sé si han tenido la oportunidad de verlas, hablamos de un pilar fundamental que hemos llamado conocimiento de vanguardia. Y el conocimiento de vanguardia tiene dos aristas. El primero es la gente. La gente es nuestro activo más valioso, el que más tenemos que cuidar. Pero también entendemos que es el activo que más rápido se tiene que transformar. El mindset de las personas, la cultura, los skills de las personas que componemos el grupo Ecopetrol. Y por eso hemos dicho que al 2040 deberíamos haber ejecutado un reskilling de nuestra fuerza laboral cercano al 70% de las personas que trabajan en el grupo empresarial, para adecuarnos a la transición energética, a los negocios de bajas emisiones, a la economía del hidrógeno, por ejemplo, a la descarbonización. Y en ese mismo pilar está el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación, que se ha estimado en 20,000 millones, entre 20,000 y 30,000 millones de dólares de generación de valor adicional hacia el 2040. Y por eso la compañía toma la decisión de crear un nuevo equipo, un equipo que estamos conformando, que no solo se encargue de la parte digital o la parte de la tecnología de negocios, sino que vea toda la función y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación como bajo una sola sombrilla, y que tengamos un portafolio de opciones que nos ayude a cerrar las brechas que tiene la estrategia en términos de tecnología. Y eso es la evolución y a lo que nos estamos dedicando ahora.
Yo tenía una pregunta, pero como ya Mauricio hizo algo amplio y Ernesto nos dio tantos detalles, yo decía antes de darle la pregunta o oír el dato de Emilia, quiero hacer una inquietud y es, Ernesto, usted habló de diversidad y lo acaba de explicar un poquitico al final con el tema del nuevo equipo. Y dijo reskilling, no sé, upskilling también, pero en el tema de diversidad y de talento, ¿qué esperan tener? Porque para efectos prácticos debe ser una combinación de realidades, más mujeres, más perfiles profesionales distintos, más, por ejemplo, Geografías. capacidades de talento internacional, Competencias. competencias, o sea, ¿por dónde del que nos está oyendo esos jóvenes que están pensando, bueno, Ecopetrol no es simplemente ir a un tema de ingeniería, pues que normalmente la gente entendía, sino por dónde debería yo estar alineándome? Porque esos son los nuevos retos de talento. Entonces, el tema de diversidad y retos de talento, ¿por dónde debería estar la gente pensando? Mira, hablamos de un concepto básico y es que la diversidad suma, porque le quita sujeto. Todos tenemos sesgos, siempre hay un sesgo. La única forma de eliminar los sesgos es sumando puntos de vista diferentes. Ese es el sentido amplio de la diversidad. Y en ese sentido, nosotros necesitamos, por ejemplo, si vamos a hacer una transición de ser una compañía solo de oil and gas a ser una compañía multienergética, pues vamos a necesitar personas que sepan, por ejemplo, de hidrógeno, que sepan de descarbonización. Si estamos diciendo que queremos ser mucho más sostenibles y ser un mejor ciudadano en el mundo, pues vamos a necesitar gente que entienda mejor esa transparencia, gobierno, ambiental, todo ese tipo de cosas. Entonces, en términos de skills, necesitamos robustecer el portafolio que tenemos. Pero en términos de ver la vida de una forma diferente, también necesitamos otros ángulos, que lo puede dar el género, lo puede dar la geografía, la cultura. Entonces, hay cosas que no suceden en Colombia o que Colombia no tiene la capacidad de desarrollarlo como nación. Y voy a poner un ejemplo concreto con el tema del hidrógeno. El hidrógeno se está desarrollando en Europa por una sencilla razón, porque es un tema de seguridad energética del continente. Y creo que el tema de Ucrania acelera eso. Entonces tú no puedes, una Colombia como sociedad no puede competir contra una realidad como la europea. Lo que no quiere decir que yo no pueda ser parte de esa realidad acercándome a esa geografía, a esa cultura, a esas capacidades, a ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a jugar en el mundo y tenemos que aprender a jugar en ecosistemas más robustos que el nuestro. Y a mí me gusta mucho una teoría de un profesor muy cercano a Ecopetrol, se llama Alejandro Ruelas Gossi, sobre la orquestación. Y lo que Alejandro nos ha enseñado en términos de orquestación es, anteriormente uno hacía sus análisis de fortalezas, debilidades, y las estrategias que trazaba para, por ejemplo, mejorar sus debilidades o oportunidades era crecerlas. Entonces, si usted es débil en esto, desarróllelo. Lo que nos dice Alejandro es, no, venga, si usted no es bueno, no es bueno. Búsquese uno mejor que usted y alíese. Y juegue un partido más grande. Y eso es el juego de ecosistemas y alianzas, donde creo que Colombia tiene una oportunidad gigante. Nosotros, obviamente, primero tendremos que decidir en qué somos buenos y en qué vamos a aceptar que otro sea mejor que yo y cómo entre los dos somos más fuertes. O sea, la suma, el 3 más 3 no es 6, sino es 9. ¿Sí? Y esa es una forma muy pragmática de traer diversidad a nuestra realidad. Entonces, cuando tú te sientas en un ecosistema más avanzado, que entiendes y aceptas humildemente que están produciendo la ciencia que genera el conocimiento, que después se vuelve en un producto que se desarrolla en un tema donde todavía nosotros no tenemos las condiciones competitivas. Pero yo me adelanto, voy y lo traigo a nuestra realidad y empiezo a crear un sentido y un tejido empresarial colombiano para desarrollar eso, el juego cambia. Y un ejemplo concreto de eso, para que no se quede en abstracto, es el anuncio que hicimos o la puesta en marcha del primer electrolizador de hidrógeno verde que hicimos el viernes pasado. Pusimos en Colombia tecnología de primer mundo desarrollada en Europa, la trajimos a nuestra realidad
La tenemos hoy funcionando, operando y generando hidrógeno verde. Hidrógeno verde es el que es de una fuente 100% renovable, funcionando y haciendo pruebas en la refinería de Cartagena. ¿Y ahí qué hicimos? Orquestamos algo que yo no tengo a través de otros y lo estoy trayendo y estoy ganando. Pero no nos quedamos ahí. Y estamos generando el primer centro de innovación y tecnología del Caribe en transición energética con énfasis en hidrógeno, donde lo que esperamos es tener a todos los actores vivos de la región trabajando en pro de crear una nueva realidad a través de la economía del hidrógeno. Y vamos a poner otro electrolizador con una unidad de carga para que vamos a hacer problemas o desarrollos o estudios o pruebas de uso del hidrógeno en movilidad. Eso es realidad. Muy difícil hablar de economía del hidrógeno en PowerPoint. O cada vez que usted quiera hacer una prueba le toca coger un avión e irse para Europa. Eso está pasando y está pasando en Colombia y está pasando hoy. El centro estará, lo lanzamos el viernes y estará funcionando hacia finales de junio, principios de julio, y pues desde ya están totalmente invitados a la puesta en marcha. No, espectacular eso que nos estás contando. Total. Ernesto, siguiendo con el factor humano, porque dentro de toda esta iniciativa de transformación digital de Ecopetrol, Ecopetrol desde un principio creó un área de apropiación digital, entendiendo que seguramente o iba a haber resistencias o había que generar unas nuevas competencias y habilidades. Y yo creo que ese es un caso muy potente de una práctica para que otras compañías la aprendan. ¿Por qué no nos contás un poco qué hacen ahí dentro de apropiación digital en Ecopetrol? Gracias. Bueno, Ole, el tema de apropiación digital nace desde, bueno, a la final todas las cosas que tú haces pasan porque los humanos las acepten. Y teníamos hace 3 años un dilema, y es, seguimos haciendo el tradicional change management y los talleres y saltamos la cuerda y nos damos abrazos y trabajamos en esto, o empezamos a ver cada iniciativa digital como una startup y empezamos a ver y aprender, por ejemplo, del ecosistema que se está desarrollando y de cómo esos startups sobreviven de sus pequeños logros cada semana y cómo hacen o cómo entienden rápidamente lo que sus usuarios quieren y las malas ideas las desechan y las buenas ideas las potencian a través de entender el uso de sus aplicaciones y las necesidades de sus clientes. Y ahí transformamos la práctica de gestión del cambio a una práctica de apropiación digital basada en las necesidades del usuario y en las realidades del usuario. A los ingenieros se nos da mucho tratar de resolver el mundo en muñequitos y con los sesgos de cómo que pensamos que va a ser el mundo. Aquí lo que estamos haciendo es entender que a la final este es un producto que va a usar alguien y que ese alguien tiene que ganar algo por usarlo y que ese alguien se tiene que sentir cómodo y que tiene que ser intuitivo, porque vuelvo y pongo los ejemplos, yo que sepa, nadie aquí ha hecho un curso para usar Waze o tengo un certificado de Waze emitido por el CESA, no pasa, ¿cierto? No. No, vamos a ver. Es tan intuitivo que no pasa. Lo que tratamos de hacer con este tema de apropiación digital es que todas las soluciones que sacamos a nuestro mercado, que es Ecopetrol o Grupo Empresarial Ecopetrol, sea tan intuitivo que no necesite nada. Entendemos que fue una mala idea rápido, la cambiamos, la mejoramos, la adecuamos, la adaptamos y medimos como miden, por ejemplo, los startups, creo que es un indicador, bueno, aquí de pronto puedo tener una imprecisión porque no me lo sé, pero tratamos las interacciones diarias, los clics, las áreas más usadas, las menos usadas, bueno, tenemos toda una analítica atrás de eso, pero también tenemos un tema muy centrado en la persona, en cómo ayudamos a la persona digámoslo, de un mindset análogo a un mindset digital real, ¿sí? Al principio, cuando los algoritmos nos dan un insight, la tendencia del humano es coger un Excel y rehacer el algoritmo para ver si la cifra es buena, ¿sí? Y eso, y no tomas ninguna decisión, sino que te gastas mucho más tiempo revisando que el dato sea perfecto. Lo que estamos diciendo acá, lo que estamos dando es
un punto de vista diferente, tome su mejor decisión. Y les estamos ayudando a tomar mejores decisiones. Y un ejemplo de eso es lo que les contaba ahora de la refinería, que esos insights que nos genera esa inteligencia artificial que nos ayuda con los márgenes y con las cosas, cambió la forma de trabajar dentro de las decisiones de la refinería. Ernesto, en ese calorcito de Arbeláez, con esa vista que tenía y ese paisaje, esos pajaritos, ese sacrificio de un ambiente tan encanto que es referente a nivel mundial, ¿qué libro leyó o qué nos recomienda para los oyentes? O podcast, o blog, o artículo. Estoy mirando los libros. Estoy mirando los libros. Y miren, les voy a mostrar un libro que aquí lo tengo, que me parece muy bueno. Tengo estos dos, hablando de, bueno, no se alcanza a ver en la cámara. El primero es The Future of the Office, de Peter Capelli. Es un estudio que hizo la Universidad de Gordon sobre qué pasó con el trabajo híbrido y con el teletrabajo. Tienen unos insights buenísimos. Se los recomiendo. Bueno, aquí no se ve. Ahí se ve. Póngalo un poquito más. Uy, bueno. Bueno, así no, ahora les mando la foto porque esta vaina me pudo. Y tengo otro libro que creo que está muy bueno y se los recomiendo, y es El Camino a Cero, de nuestro presidente Iván Duque, y es la estrategia de Colombia hacia la carbono neutralidad, que también se los recomiendo. Son, digamos, mis dos últimas lecturas académicas. Listo. Recomendaciones concretas. Eso es lo que es campeón. Bueno, no sé, don Mauricio. Bueno, Jorge, PhD, ¿está pensando algo en voz alta? Sí, un pensar en voz alta muy, muy corto, y hemos hablado en varios capítulos sobre, con analítica de datos y sobre decisiones basadas en datos y en evidencia. Sin embargo, estamos en una campaña presidencial ahora, y ya acaba de pasar una al Congreso, y poco se ve realmente de datos duros, de proyecciones, de analítica de datos, y lo que se ve es un debate muy, muy estéril, además parece del siglo pasado. De hecho, pues muchas de las conversaciones son anécdotas de lo que sucedió el año pasado, y se habla poco de futuro, y se habla también poco de futuro basado en datos y evidencia. Y eso me tiene, además de preocupado, muy triste, porque pareciera que no estuviéramos debatiendo sobre el futuro, sino sobre el pasado de Colombia. Muy cierto, muy Bien. cierto. Necesitamos más datos y que los candidatos hablen de TIC, porque no lo están haciendo, están quedándose en... Pero Santiago, a ver, TIC es un término ochentero, ¿no? Claro, pero era un hashtag que se creó para hablarlo. Si usted le pone hablemos de evolución digital, se paniquean. Si hablamos de conectividad, se asustan. Toca poner algo que más... Pero toca hablar, mire que ya estamos hablando de quinta revolución industrial. Estoy atorado con la cuarta y ya... Totalmente de acuerdo. Pero fíjese, Ernesto, que si usted les dice TIC, ya dicen, uy, güey, madre, ya se empiezan a preocupar. Y es ochentero el término. Pero ¿no te parece que el reto es nuestro, los que nos dedicamos a esto, a evangelizar? Sí, no, total. Y creo que cada uno acá en sus espacios ha venido haciendo esto y construyendo lo que dijo Jole, lo valioso de generar ese sano conflicto de ideas de para dónde va la quinta revolución industrial, o sea, cómo nos pega en Colombia y cuál es el impacto. Lo que uno ve, creo que con lo que dice Jole, es que estamos muy frágiles en los líderes a la presidencia sobre ese tema. Están hablando de una agenda todavía siglo XX, con el mejor de los ánimos, de tratar de hablar del siglo XXI, pero los abruma y los preocupa. Y hablar sobre datos y evidencia, porque voy a hablar de una propuesta concreta de uno de los candidatos. Cree que la transición energética se hace por decreto, y cree que él va a llegar y va a firmar un decreto y ¡pum! Ya este país es un país ya en transición energética, cuando la evidencia demuestra que eso es imposible. Entonces yo creo que ahí es que creo yo que hay mucha esterilidad y hay mucha fragilidad, digamos, en los argumentos y en las propuestas. Muy bien. Ernesto, pues muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación, amigos TIC. Seguramente en un par de años o antes lo tendremos para que, como decíamos en la universidad, tercereara
Terceré. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo. Seguro que Ecopetrol seguirá siendo un referente para nosotros en transformación digital y en visión de futuro, porque los retos son inmensos, pero también los avances. Así que muchísimas gracias de nuevo. Pero Amigos, Mauricio, hay que aclarar que es que uno en la universidad terceriaba porque le iba mal y entonces tenía que... Repetir por tercera Es que vez. Mauricio con los invitados es... No. Entonces iba a acabar el programa, un programa serio sin bullying, y Mauricio no podía dejar... Sí, yo le hice la transformación digital al verbo. Recuerde que ahora estamos en tiempos de invención de verbos. Yo le di la transformación digital a ese verbo y es positivo ahora. Ah, ok. Bueno, si Mauricio Transfórmese, dice, está transfórmese. bien. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un gusto estar y compartir con ustedes. Espero que no pase otra pandemia para que nos volvamos a ver. No. Espero que la próxima vez nos tomemos un cafecito y ya sea presencial. De acuerdo. Muy bien. Entonces, recuerden oírnos en Caracol Podcast y en todas las plataformas digitales Amigos TIC. Saludos a todos. Chao, Ernesto. Víctor. Hasta luego, un placer.